Salón Bugambilias, Culiacán, Sinaloa, 15 de mayo de 1992. Son cerca de las 11 de la noche. El cantante sube al escenario con camisa rosa abierta hasta el segundo botón, sombrero blanco, botas vaqueras gastadas y un cinturón piteado que le hace juego con la hebilla de plata. Tiene 31 años. Es el último concierto de su vida y él todavía no lo sabe. Empieza a cantar Alma enamorada, una de sus canciones más conocidas. La gente del salón corea cada estrofa. Las mesas están llenas. Las botellas de cerveza Pacífico cubren los manteles. Hay humo de cigarro flotando bajo las luces amarillas. Y entonces, mientras canta el segundo verso, un hombre del público se levanta, se acerca al escenario y le entrega un papel doblado. Chalino Sánchez toma el papel, lo abre, lee. Y en ese momento su cara cambia. La sonrisa que tenía 2 segundos antes se borra por completo. Los ojos se le abren. Mira al público. Mira hacia los lados. Dobla el papel. Se lo guarda en el bolsillo de la camisa. Y sigue cantando como si nada hubiera pasado. La cámara que grababa el concierto captura todo. El gesto. La pausa de 3 segundos. La forma en que se le tensa la mandíbula. Y la frase exacta de la canción que sigue cantando. Alma enamorada, no te olvidaré. Esa grabación existe. La puedes encontrar todavía en internet. Tiene millones de reproducciones. Y cada vez que alguien la ve por primera vez, se le pone la piel de gallina por lo mismo. Está viendo a un hombre leer su propia sentencia de muerte frente a 500 personas que no entienden lo que acaba de pasar. 6 horas después de esa función, 2 campesinos caminan por una vereda a 7 kilómetros al norte de Culiacán. Es el 16 de mayo de 1992, entre las 6 y las 8 de la mañana. Cerca de un poblado pequeño que se llama La Presita, a la orilla de un canal de riego, uno de los campesinos se detiene. Hay un bulto en el lodo, algo que tiene forma humana, las muñecas atadas con un mecate, los tobillos también, los ojos vendados con una tela oscura, y 2 heridas de bala en la nuca con orificios de salida en la frente. Es el cuerpo de Rosalino Sánchez Félix, el cantante que la noche anterior llenó el Salón Bugambilias, el que la gente del norte de México y de California llamaba el Rey del Corrido, el que 4 meses antes había sobrevivido a un atentado a balazos en Coachella y se había vuelto leyenda viva, el que tenía 31 años, 2 hijos pequeños, una esposa esperándolo en una casa de Paramount, California, y un papel doblado en el bolsillo de la camisa. Si tú creciste en los 90, tú escuchaste a Chalino Sánchez aunque no quisieras. Sonaba en los casetes de los camiones. Sonaba en las cantinas. Sonaba en las fiestas de graduación del norte y en las bodas de los pueblos. Y sobre todo, su nombre estuvo en boca de toda la gente después del 16 de mayo de 1992, el día que lo encontraron atado en un canal de riego como si fuera una res. Pero hoy no vamos a contar la historia de Chalino. Esa historia ya la conoces. ¿O crees que la conoces? Hoy vamos a contar la historia de la mujer que él dejó cuando salió de esa casa de Paramount, California, una semana antes, pensando que iba a regresar el lunes. Su esposa, Marisela Vallejos Félix. Marisela tenía 27 años cuando enterró a Chalino. Tenía 2 hijos pequeños. Un niño de 8 años que se llamaba Adán y que ya cantaba como su papá. Y una niña más chica que se llamaba Cintia. El 16 de mayo de 1992, Marisela se quedó sola con los 2. Y 12 años después, el 27 de marzo de 2004, Marisela enterró otra vez. Esta vez al hijo. Al niño que cantaba como su papá, que ya tenía 19 años, que una semana antes había hecho historia en Hollywood, y que se llamaba también Chalino Sánchez. Hay una mujer que enterró 2 veces el mismo nombre. La primera vez en 1992. La segunda en 2004. Esa mujer sigue viva. Vive en Los Ángeles, California. Tiene las cenizas de su hijo en una urna dentro de su casa. Y cada que habla,
La industria que se hizo rica con el apellido Sánchez prefiere que se calle. Esa industria es la que vamos a destapar hoy. Hoy vas a descubrir 4 cosas que nunca te contaron completas sobre la historia de Chalino Sánchez y de su familia. Primero, lo que realmente pudo decir la nota que le entregaron en el Salón Bugambilias, según testimonios de gente que estuvo esa noche, y por qué ese papel nunca apareció en el expediente oficial de la Policía Judicial de Sinaloa. Segundo, ¿por qué Marisela Vallejos declaró en televisión abierta que no quería a ninguno de los Rivera cerca de ella, hablando de la misma familia Rivera de la que salió Jenny Rivera, y lo que el productor Pedro Rivera hizo con los casetes de Chalino durante 30 años? Tercero, lo que pasó esa madrugada con los 2 hermanos de Chalino que lo acompañaban, Espiridión y Francisco, y por qué la Policía Judicial nunca investigó a fondo quién los llevó esa noche. Y cuarto, la conexión entre la muerte de Chalino y la muerte de su hijo Adán 12 años después, en una carretera de Sinaloa, a una semana de hacer historia en el Kodak Theatre de Hollywood. Te voy a avisar cuando llegue cada una. Pero antes de entrar en esas 4 revelaciones, necesitas entender el mundo que creó a Chalino, y el mundo que después lo desechó. Porque esta historia no empieza el 16 de mayo de 1992 en un canal de riego. Empieza muchísimo antes. Y empieza con algo que tú, sin saberlo, también escuchaste alguna vez en una bocina de un carro estacionado afuera de una iglesia un domingo. Estamos en el sur de California, a principios de los años 80. Si tú llegaste a los Estados Unidos en esos años, o si conoces a alguien que llegó, tú sabes de lo que estoy hablando. Los swap meets de Paramount, el de Compton, el de Norwalk. Esos mercados de pulga gigantes a los que se iba los sábados y los domingos a comprar lo que en las tiendas costaba el triple. Ropa, botas, sombreros, discos piratas y casetes. Casetes de música regional mexicana que no estaban en las tiendas grandes ni en las disqueras formales. Casetes con portadas pintadas a mano, mal cortadas, con fotos en blanco y negro de hombres con sombrero. Casetes que costaban $3 y que sonaban en cada cocina, en cada carro, en cada taller mecánico de Los Ángeles. Uno de esos casetes tenía la cara de un hombre delgado, moreno, con sombrero blanco y mirada seria. Decía, en letras chuecas, 2 palabras: Chalino Sánchez. Y debajo, abajo de su nombre decía Cintas Acuario. Cintas Acuario era una compañía pequeña que se montó en el garaje de un hombre llamado Pedro Rivera. Sí, Pedro Rivera, el padre de Jenny Rivera, el padre de Lupillo, el patriarca de la dinastía Rivera que años más tarde dominaría el regional mexicano desde California. Pedro Rivera había llegado de Sonora a Long Beach con muy poco dinero y mucha hambre de hacer algo. Empezó vendiendo casetes que él mismo grababa en una grabadora doméstica, doblando cintas una por una, copiando música regional que la radio comercial gringa no tocaba. Y cuando ese negocio empezó a crecer, empezó a buscar artistas. Artistas migrantes, artistas pobres, artistas que no tenían contrato con nadie y que estaban dispuestos a grabar lo que fuera por unos cuantos dólares. Uno de esos artistas era Rosalino Sánchez Félix. Recuerda ese nombre: Pedro Rivera, Cintas Acuario, Swap Meet de Paramount. Porque esos 3 elementos van a aparecer muchas veces en esta historia, y la segunda revelación que te prometí depende de que los tengas presentes. Para entender quién era Rosalino, tienes que regresar más atrás todavía, hasta un rancho perdido entre cerros que se llama Las Flechas. Está en el municipio de Badiraguato, Sinaloa, el mismo municipio donde nacieron muchos de los hombres que después serían leyenda del narcotráfico mexicano. El mismo paisaje, la misma pobreza, la misma sierra que enseña a callarte la boca desde que tienes uso de razón. Rosalino nació ahí el 30 de agosto de 1960. Fue el cuarto de 8 hijos de doña Zenorina Félix y don Santos Sánchez. Cuando él tenía 6 años, su papá murió, y la familia quedó en la miseria absoluta. Doña Zenorina sacó a sus 8 hijos adelante como pudo, con maíz, con frijol, con lo que daba la tierra y con lo que ayudaban los hermanos mayores.
Tú que estás escuchando esta historia, quizás conozcas a una mujer así. Una madre que quedó viuda joven con un montón de hijos y tuvo que sacarlos adelante sola, sin ayuda de nadie, trabajando desde el amanecer hasta que el cuerpo ya no le respondía. Quizás esa mujer fue tu mamá, quizás fue tu abuela, quizás fuiste tú. Porque las historias de las mujeres pobres del norte de México se parecen todas un poco. En esa casa de adobe, en Las Flechas, había una hermana de Rosalino que se llamaba Juana. Era una de las más chicas. Y cuando Rosalino tenía 17 años, en 1977, a Juana le pasó algo que cambió para siempre la vida de todos los Sánchez Félix. Un hombre del rancho, un hombre con poder y con conexiones turbias, abusó de Juana. La violó. En la Sierra de Sinaloa, en esos años, una violación contra una muchacha de un rancho pobre no llegaba a las autoridades. No había a quién acudir. La policía no entraba. Los jueces no escuchaban. Y el hombre que abusó de Juana lo sabía. Pensó que se iba a salir con la suya. No contaba con Rosalino. Rosalino tenía 17 años. Era flaco, callado, de mirada dura, y agarró un arma. Buscó al hombre y lo mató. Eso es lo que la historia oficial dice y lo que la familia Sánchez Félix ha repetido en múltiples entrevistas durante casi 5 décadas. No es un rumor. Es parte del expediente informal de la historia de Chalino y la razón por la que a los 17 años tuvo que huir de México. Esa misma noche, o muy poco después, Rosalino cruzó la frontera con un coyote. Pasó por Baja California. Caminó. Se escondió. Y terminó en Tijuana primero, después en Los Ángeles. Tenía 17 años, ningún papel, ningún inglés, ningún oficio. Lo único que llevaba era el recuerdo de su hermana y la certeza de que en su pueblo natal lo estaban esperando para matarlo. Trabajó en lo que pudo. Lavó platos en restaurantes. Vendió tomates en la calle. Cuidó carros en estacionamientos. Coyote él mismo después, ayudando a cruzar a otros paisanos por la frontera. Y en algún momento, alrededor de 1984, conoció a una mujer joven que era también de Sinaloa, también de los Sánchez Félix por el lado de su mamá, y prima lejana de él. Se llamaba Marisela Vallejos Félix. Y aunque eran primos, se enamoraron. Se casaron. Marisela tenía apenas unos 19 años. Rosalino tenía 24. Ella es la mujer de la que te hablé al principio. La que enterró 2 veces el mismo nombre, la que todavía hoy vive en Los Ángeles, la que le tuvieron que pedir pruebas de ingresos el día que fue a hacerse ciudadana americana, en 2018, porque la oficina de inmigración no entendía cómo había sobrevivido tantos años en ese país sin trabajo formal. Marisela y Rosalino se instalaron en Paramount, California, un barrio mexicano, lleno de migrantes, lleno de raíces de Sinaloa, lleno de gente que se reconocía en el otro porque venía del mismo pedazo de sierra. En esa casa nació Adán, el 14 de abril de 1984, en Torrance, California, y después nació Cintia. Rosalino, que ya empezaba a hacerse llamar Chalino porque decía que Rosalino sonaba afeminado, trabajaba como podía, pero por las noches escribía corridos sobre los muchachos que él había conocido en Sinaloa y que terminaron metidos en el negocio. Corridos sobre balaceras, sobre traiciones, sobre escapadas a caballo de la ley. Corridos que sonaban más a la vida real que cualquier cosa que ponía la radio. Un día, un amigo le habló de Cintas Acuario. Le dijo, hay un señor en Long Beach que está grabando a paisanos. Cobra poquito. Lleva tus letras. Y Chalino se presentó en el garaje de Pedro Rivera con una libreta llena de canciones. Pedro Rivera lo escuchó y vio negocio. Aquí empieza el sistema que te prometí explicar. El sistema que hizo a Chalino y el sistema que lo destruyó. Porque Pedro Rivera no era un productor en el sentido tradicional. Pedro Rivera era un hombre que había inventado una fórmula de negocio para explotar a los migrantes mexicanos que querían ser cantantes y que nadie le estaba ayudando a ser cantantes. La fórmula funcionaba así. Pedro Rivera tenía una grabadora pequeña en su garaje.
Si tú llegabas con canciones, él te grababa el casete por un precio relativamente bajo. Después él se quedaba con los masters. Y duplicaba ese casete cientos, miles, decenas de miles de veces. Y lo vendía en los swap meets de toda California, en los puestos de la frontera, en las tiendas pequeñas de las ciudades de Texas. Tú, el artista, cobrabas una sola vez la grabación. Pedro Rivera cobraba la venta para siempre. Y para los compradores había otra fórmula: un servicio personalizado. Si tú, comprador, querías que Chalino te grabara un corrido a ti, con tu nombre, con tu historia, con tus hazañas reales o inventadas, podías hacerlo. Costaba entre $200 y $500. Pagabas. Llegabas con tu libreta o con tu historia oral. Chalino la escuchaba. Y al día siguiente o a la semana tenías un corrido tuyo, en tu casete, con la voz del rey del corrido cantándote a ti como si tú fueras el héroe de la película. Hazte una pregunta. ¿Quién era la gente que pagaba $500 en 1989 para que le compusieran un corrido personal? ¿Quién tenía ese dinero líquido en un barrio migrante de Los Ángeles en aquellos años? ¿Y sobre qué tipo de hazañas quería que le cantaran? Eran muchachos del negocio, muchachos que cruzaban mercancía, muchachos que tenían que regresar a Culiacán o a Mazatlán cada cierto tiempo a entregar cuentas, muchachos que querían un corrido propio para presumirlo en su pueblo y para que su gente supiera que en California ya tenían canción. Y Chalino se los compuso, por cientos, tal vez por miles. Todo esto está documentado en investigación periodística seria. El periodista Sam Quinones, en su libro True Tales from Another Mexico, publicado en 1999 por la editorial de la Universidad de Nuevo México, fue el primero en investigar a fondo este sistema y en entrevistar a la gente cercana a Chalino. Su trabajo, sus 2 artículos previos publicados en el LA Weekly, son la base de todo lo que después se ha escrito sobre la cultura del narcocorrido en California. Y el sistema funcionaba. Vaya que funcionaba. Chalino se hizo famoso sin que ninguna disquera grande lo firmara, sin que ninguna estación de radio comercial lo programara, sin que ningún canal de televisión lo presentara. Se hizo famoso por el boca a boca, por los casetes piratas, por los chóferes de tráiler que lo iban pasando de un punto de México a otro, por los muchachos del negocio que regalaban sus corridos como tarjetas de presentación. Y si tú estás escuchando esto y tienes 60 años hoy, tú tenías 30 en aquellos años. Tú viviste esa época. Tú escuchabas en la radio a José José, a Juan Gabriel, a Rocío Dúrcal, pero en las cantinas de tu pueblo o en las cocinas de tus hermanos que ya vivían en Estados Unidos, empezó a sonar esta otra voz. Una voz más ruda, más de sierra, más de gente que no sabía cantar, pero sabía contar. El tío de alguien, el vecino, el joven que se fue de bracero y regresó muerto. Ese era Chalino. Pero hay algo que se sabe menos. Algo que Marisela Vallejos repitió durante años cada que le preguntaron por su esposo. Chalino no era el hombre rudo que vendía en los casetes. En casa era otra cosa. Era tímido. Era cariñoso con sus hijos. Era un esposo presente cuando estaba en Paramount, aunque pasaba semanas enteras en giras o grabando. Cocinaba caldo de res los domingos. Le enseñaba a Adán a tocar la guitarra. Y Marisela lo conocía desde niño, porque eran primos. Lo había visto crecer en las flechas. Lo había visto convertirse en el muchacho que mató por su hermana. Y lo había visto convertirse en el padre que arrullaba a Cintia hasta que se quedaba dormida en el sillón. Si tú has estado casada con un hombre que es una persona en la calle y otra en la casa, tú entiendes de lo que estoy hablando. Hay hombres que fuera son fuertes y en la cama son de ti, niños asustados que necesitan que los abracen como si tuvieran 8 años otra vez. Marisela casó con uno de esos hombres. Pero la calle no perdona. Y a finales de 1991, la calle de Chalino ya era una calle muy peligrosa. Llevaba años cantándole por nombre y apellido a hombres del negocio. Le había compuesto corridos a familias enteras. Había nombrado pueblos, fechas, rutas, casas, esposas, hijos. Y muchos de esos hombres a los que les había cantado ya estaban muertos. Otros estaban presos. Y otros, vivos, no estaban contentos con la versión que Chalino había cantado de ellos. Marisela lo sabía. Le pedía a Chalino que se cuidara.
Le decía, deja de cantar esos corridos, no son necesarios, tenemos para vivir. Pero Chalino no podía dejarlos. Eran su pan, eran su voz, eran lo único que sabía hacer bien. Acá entre nosotros, antes de seguir, quiero pedirte una cosa. Si estas historias de familias destrozadas por la industria de la música te importan, si sientes que gente como Marisela Vallejos merece que alguien cuente su verdad completa y no la versión de revista que te vendieron durante 30 años, quédate. Aprieta el botón de suscribirte. No te cobra nada y ayuda a que esta investigación llegue a más mujeres como tú que crecieron escuchando estas canciones sin saber lo que pasaba detrás. Vamos a entrar ahora en lo primero que te prometí. La nota del Salón Bugambilias. Pero antes de la nota hay un evento que cambia toda la historia. Un evento que pasó 4 meses antes, en California, y que es la razón por la que esa noche del 15 de mayo Chalino estaba en Culiacán para empezar. Es el 25 de enero de 1992. Coachella, California. Un salón de baile que se llamaba Plaza Los Arcos. Chalino canta para una multitud de paisanos. La mayoría son hombres jóvenes, de Sinaloa y de Sonora, vestidos como vaqueros. Llevan sombrero, llevan botas, y muchos llevan pistola en la cintura, porque en aquellos años en los salones de baile mexicanos del sur de California, la regla escrita era una y la regla no escrita era otra. Esa noche, mientras Chalino canta, un hombre del público se acerca al escenario. Su nombre es Eduardo Gallegos. Está bajo los efectos de la heroína y del alcohol. Saca una pistola y empieza a disparar contra Chalino. Chalino no se esconde. Chalino se baja del escenario, saca su propia pistola, una que llevaba siempre en la cintura, y le contesta. En el cruce de balazos cae herido un muchacho de 20 años, asistente al concierto, que se llamaba Claudio René Carranza. Murió pocas horas después. Chalino también cae. Lo alcanzaron en el pecho. Perforación de pulmón. Lo llevan al hospital. Sobrevive. Eduardo Gallegos también cae herido por las balas que Chalino le devolvió. No muere ahí. Sobrevive también. Termina detenido. Esa noche cambió la carrera de Chalino. Los videos del enfrentamiento empezaron a circular en casete de VHS por todo el sur de California. Y el público del regional mexicano dejó de verlo como un cantante más para verlo como un hombre que se enfrentó a un sicario en el escenario y le ganó. A partir de ahí ya no era Chalino el de los casetes pirata. Era Chalino la leyenda, el rey del corrido, el que cantaba con la pistola en el cinto y la usaba si hacía falta. Recuerda ese nombre también, Eduardo Gallegos, el hombre que disparó en Coachella, porque hay una versión nunca confirmada oficialmente, pero repetida por varias fuentes, de que el ataque de Coachella no fue espontáneo, de que Gallegos había sido mandado por alguien que no le perdonó un corrido a Chalino, y de que el ataque de Coachella fue el primer aviso de lo que iba a pasar 4 meses después en Culiacán. Marisela, cuando supo del atentado, fue corriendo al hospital. Vio a su esposo conectado a tubos, con un pulmón perforado, casi sin poder hablar, y le suplicó. Le suplicó que se retirara, que dejara de cantar corridos, que pensara en los niños, que aprovechara que tenía dinero suficiente y que se quedaran en Paramount, cuidando la casa, criando a Adán y a Cintia, que se acabaran los viajes a Sinaloa. Chalino le prometió que iba a pensarlo. Y mientras estuvo en el hospital, mientras estuvo recuperándose en California, cumplió. Por unas semanas. Pero en mayo, 4 meses después, le llamaron de Culiacán. Iban a hacer un baile en el Salón Bugambilias. El cachete era bueno. Y según le dijeron, no había peligro. Estaba todo arreglado. Iban a tener seguridad. Iba a haber una patrulla custodiándolo. Chalino aceptó. Marisela no quiso. Pelearon. Marisela le dijo, si te pasa algo, los niños se quedan sin papá. Y Chalino le contestó algo que la familia ha repetido en entrevistas a lo largo de los años. Prométeme que si me pasa algo, los vas a criar fuertes, que no van a olvidar de dónde venimos, que van a ser sinaloenses aunque crezcan en California. Marisela se lo prometió, pensando que era una conversación más,
Una de esas conversaciones que se tienen y que se olvidan al día siguiente. No sabía que era la última. El 14 de mayo de 1992, Chalino tomó el avión de Los Ángeles a Culiacán. Lo acompañaron 2 de sus hermanos, Espiridión y Francisco, y un primo, Carmelo Félix. Llegaron a Sinaloa, visitaron a la familia en Las Flechas, y el 15 por la noche llegaron al Salón Bugambilias. Esa noche, en el Salón Bugambilias había alrededor de 500 personas, la mayoría hombres jóvenes, sombreros, botas, cerveza Pacífico, humo de cigarro. Y entre el público, sentada cerca del escenario, una muchacha joven que se llamaba Aide Mendoza, a la que Chalino conocía. Ella estuvo con él esa noche, y años después concedió una entrevista al canal de YouTube Margarito Music, donde contó lo que recuerda. Chalino empezó el repertorio normal: corridos, canciones románticas. El público gritaba peticiones desde las mesas. Y a la mitad del repertorio, justo cuando empezaba Alma enamorada, el hombre subió al escenario con el papel. Aquí viene lo primero que te prometí: la verdad sobre esa nota. Quizás tú también has recibido alguna vez una llamada, un mensaje, una señal que te avisó de algo malo que venía y no quisiste creerlo. Quizás pasaste una semana intentando convencerte de que exagerabas, de que no era para tanto, de que todo iba a estar bien. Chalino hizo exactamente lo mismo esa noche, con una diferencia. Tú tenías horas para reaccionar, él tuvo 3 segundos. La versión oficial de la Policía Judicial de Sinaloa, recogida por el periódico El Debate de Culiacán en los días siguientes al asesinato y firmada por el agente del Ministerio Público Luis Salcedo, dice esto: Chalino recibió un papel, Chalino lo leyó, Chalino lo dobló y Chalino siguió cantando. Lo que el papel decía nunca se supo, porque Chalino lo guardó en el bolsillo de la camisa, y cuando su cuerpo apareció a la mañana siguiente, el bolsillo estaba vacío. Alguien se lo quitó. Pero esa es solo la versión policial. Hay otras. La hija de Chalino, Cintia Sánchez Vallejo, declaró años después que la familia siempre estuvo convencida de que el papel decía algo muy concreto, una amenaza específica, con nombre, con hora, con instrucciones. Según la versión que ha repetido la familia, el papel contenía un mensaje del tipo: ya sabes lo que vienes a hacer aquí, te están esperando afuera. Hay una tercera versión recogida por el periodista Sam Quinones en sus investigaciones, que dice que la persona que entregó el papel no era cualquier hombre del público. Era alguien que conocía de la zona, alguien identificado por testigos como un intermediario local, y que después de entregar el papel salió del salón y nunca más fue visto en el área de Culiacán. Esa persona nunca fue interrogada por la autoridad. Nunca apareció en el expediente. Su nombre nunca se publicó en ningún medio. Para efectos del expediente oficial de la Policía Judicial de Sinaloa, esa persona no existe. Pero la grabación del concierto la muestra subiendo al escenario y entregando el papel. Todos los que estuvieron esa noche lo vieron, y nadie lo investigó. Hay una cuarta versión, la menos repetida, pero la que más circuló entre la gente de la industria del regional mexicano en los meses siguientes al asesinato. Esta versión dice que el papel no era una amenaza directa de muerte, que era un mensaje de aviso, casi de protección, que decía algo así como: no salgas por la puerta principal, vienen por ti, sal por atrás. Y que Chalino, al leerlo, entendió que estaba marcado, pero también entendió que alguien intentaba salvarlo. Que esa persona del público no era un mensajero del enemigo, sino un mensajero de alguien que quería avisarle. Si esa cuarta versión es la verdadera, eso significaría algo terrible, que Chalino tuvo una oportunidad de escapar. Que pudo haber salido por atrás del Salón Bugambilias en mitad del concierto, dejar la canción incompleta, meterse a una camioneta y desaparecer. Y que decidió no hacerlo. Decidió terminar de cantar Alma enamorada. Decidió saludar al público. Decidió irse de fiesta con sus hermanos después del concierto, como si nada hubiera pasado. Eso no es interpretación mía. Es una versión que ha circulado en entrevistas de gente de la industria y que nunca fue confirmada ni desmentida oficialmente, pero es compatible con lo que se ve en el video y con lo que pasó después. Lo que sí está documentado, lo que sí está en el expediente, es esto. Chalino terminó el concierto a eso de las 2 de la mañana.
Salió del Salón Bugambilias, acompañado de Aide Mendoza, de sus 2 hermanos, de su primo Carmelo Félix y de un par de muchachas más jóvenes que iban con el grupo. Subieron a una camioneta Suburban. Otras 2 camionetas iban escoltándolos, según contó Aide Mendoza años después. Y una patrulla de la policía iba supuestamente custodiando todo el convoy. Camino al lugar donde iban a continuar la fiesta, la Suburban fue interceptada. No por uno, sino por varios vehículos. De los vehículos bajaron hombres vestidos como policías judiciales federales. Uniformes, insignias, armas largas. Le dijeron a Chalino: el comandante quiere hablar con usted. Acompáñenos. Es de rutina. Nada que temer. Chalino se bajó de la Suburban. Aide Mendoza cuenta que él intentó tranquilizar a los demás. Que les dijo: no se preocupen. Yo arreglo esto. Síganse a la fiesta. Yo los alcanzo en un rato. Se subió a una de las camionetas de los supuestos judiciales. Y la camioneta se fue. Esa fue la última vez que lo vieron con vida. A esa hora ya estaba marcado. Los hombres no eran policías judiciales reales. Eran sicarios disfrazados, o eran judiciales corruptos, o eran las 2 cosas al mismo tiempo. En Sinaloa de los años 90, la diferencia entre un sicario disfrazado de policía y un policía que hacía trabajos de sicario era una línea muy fina, y a veces no había ni línea. Lo subieron a la camioneta, le ataron las manos y los pies, le vendaron los ojos y se lo llevaron al canal de riego de la presita. Lo bajaron, lo hincaron y le dieron 2 balazos en la nuca. Las 2 balas atravesaron el cráneo de adelante hacia atrás, saliendo por la frente. Murió al instante. A las 6:30 de la mañana del 16 de mayo de 1992, 2 campesinos encontraron el cuerpo. Reportaron a la policía. Las autoridades llegaron. Identificaron a Chalino Sánchez. Y empezó el escándalo. A esa misma hora, en una casa de Paramount, California, sonó el teléfono. Quiero que te imagines esa llamada. Marisela Vallejos estaba en su casa. Era sábado por la mañana. Adán tenía 8 años y Cintia era más chica. Probablemente estaban desayunando. Probablemente la televisión estaba prendida con las caricaturas del sábado por la mañana. Suena el teléfono. Contesta. Y al otro lado de la línea alguien le dice en español: señora, encontraron a Chalino. En ese instante, la vida de Marisela Vallejos Félix se dividió en 2. Todo lo que pasó antes de esa llamada quedó en una caja. Todo lo que pasó después es otra historia. Una historia de una mujer de 27 años que de pronto es viuda, con 2 hijos, en un país que no es el suyo, sin papeles, sin ingresos propios y con un apellido pesado que no la va a dejar en paz. Marisela se sentó en el sillón de la sala. No lloró todavía. Tenía que pensar. Adán entró a la sala. El niño de 8 años. El que cantaba como su papá. Le preguntó: mamá, ¿qué pasó? Lo que Marisela le contestó a Adán esa mañana es algo que ella ha guardado para sí misma durante décadas. Nunca lo ha repetido en una entrevista pública. Pero hay algo que sí ha dicho en varias ocasiones, en distintas entrevistas, en distintos años, y que da una pista. Marisela ha dicho que después de la muerte de Chalino, lo único en lo que pensaba era en cumplir la promesa que le había hecho la última vez que se vieron. Criar a los hijos fuertes. Que no olvidaran de dónde venían. Que fueran sinaloenses aunque crecieran en California. Y para cumplir esa promesa, Marisela tenía que enfrentarse a un enemigo que todavía no sabía que tenía. Un enemigo que no estaba en Sinaloa ni en los hombres que mataron a su esposo. Un enemigo que estaba irónicamente a pocos kilómetros de su casa en Paramount, en un garaje de Long Beach, donde Pedro Rivera ya estaba, esa misma mañana, revisando los másters de Chalino para duplicar más casetes. Porque cuando un cantante de regional mexicano muere asesinado, los casetes se venden 3 veces más. Y Pedro Rivera lo sabía. El velorio de Chalino se hizo en Culiacán primero, en la casa familiar de los Sánchez Félix. Después su cuerpo fue trasladado al Panteón Los Vasitos, en Culiacán, donde está enterrado todavía. El mausoleo familiar es un cuarto naranja, modesto, con una placa en la entrada que dice: querido hermano y padre Chalino Sánchez Félix,
agosto 30 de 1960, mayo 16 de 1992. Has muerto para el mundo, pero para nosotros siempre estarás vivo en nuestros corazones. Marisela viajó a Culiacán para enterrarlo. Llevó a Adán y a Cintia. Los niños vieron al papá por última vez en el ataúd. Adán, según ha contado Marisela en entrevistas posteriores, no entendía bien lo que pasaba. Le preguntaba a su mamá, ¿cuándo se despierta? Y Marisela no sabía qué contestar. Después del entierro, Marisela regresó a Paramount, sola con los 2 hijos, sin Chalino, y con una pregunta enorme: ¿de qué vamos a vivir ahora? Antes de contarte lo que sigue, quiero pedirte una cosa que a ti y a mí nos beneficia por igual. Si en algún momento de tu vida tú también te quedaste sola con hijos pequeños, si alguna vez te preguntaste de qué ibas a vivir, si esa soledad que te estoy describiendo tú la conoces desde adentro, pégale al botón rojo de suscribirte. Porque en este canal contamos las historias de mujeres como tú, mujeres que no salieron en las revistas, pero que cargaron con el peso que los hombres famosos dejaron al caerse, y mientras más seamos, menos las pueden borrar. Es ahí donde entra la segunda revelación. Aquí viene lo segundo que te prometí. ¿Por qué Marisela Vallejos, 2 décadas después, iba a salir en un programa de televisión americano y decir, con el micrófono prendido, que no quería a ningún miembro de la familia Rivera cerca de ella? Quizás tú has trabajado para alguien que se llevó el mérito de lo que tú hiciste. Quizás has visto que otro cobra por lo que tú sudaste. Quizás un jefe te despidió después de 20 años y se quedó con todos los clientes que tú llevaste a esa empresa. Lo que le pasó a Marisela es eso, pero multiplicado por una industria entera que giraba en torno a la voz de su esposo muerto. Cuando Chalino murió, Pedro Rivera tenía en su poder, en su pequeño estudio de cintas Acuario en Long Beach, los másters de prácticamente todas las grabaciones que Chalino había hecho. Los originales, las cintas de las que se hacían las copias. Y eso era una mina de oro, porque cada casete que se duplicaba a partir de esos másters generaba ingresos. Y porque, con Chalino muerto y convertido en mártir del corrido, la demanda de sus casetes se multiplicó. En el regional mexicano de los años 90, las regalías funcionaban diferente a las del pop comercial. Si tú firmabas con una disquera grande, como Sony o como BMG, tenías un contrato con porcentajes claros, tanto por venta, tanto por radio, tanto por sincronización. Pero Chalino nunca firmó con una disquera grande. Chalino grababa con Pedro Rivera en cintas Acuario. Y los acuerdos con cintas Acuario, en aquellos años, según múltiples testimonios de artistas que pasaron por esa misma disquera, no funcionaban con contratos formales. Funcionaban con un pago único por grabación o con un porcentaje muy bajo de las ventas que se cobraba cuando, y sí, los registros lo permitían. Eso que te acabo de decir parece un detalle técnico menor. No lo es. Es el corazón del conflicto entre Marisela Vallejos y la familia Rivera, que explotaría en una entrevista en Primer Impacto en 2017. Durante años después de la muerte de Chalino, Cintas Acuario siguió vendiendo los casetes. Los discos compactos vinieron después. Los recopilatorios, las ediciones especiales, los grandes éxitos, los duetos póstumos con otros artistas. Y al final, el catálogo digital en plataformas de streaming. Cada formato nuevo significaba dinero nuevo. Y la pregunta para Marisela durante esas 2 décadas era siempre la misma. ¿Cuánto de ese dinero le estaba llegando a ella, viuda de Chalino, y a los hijos de Chalino? No hay un número público que conteste esa pregunta con precisión. No hay una declaración firmada de Pedro Rivera diciendo cuánto le pagó a Marisela y cuánto se quedó él. Pero hay una pista que vale más que cualquier número. Y esa pista viene de la propia Marisela, en una entrevista que dio al programa Primer Impacto de Univisión, transmitido a millones de hogares de habla hispana en Estados Unidos y América Latina. La entrevista se hizo a propósito de un homenaje a Chalino que se iba a celebrar en un teatro de Los Ángeles en agosto de 2017 para conmemorar los 25 años de su muerte. El homenaje incluía a una docena de artistas del regional mexicano. El Commander, los hijos de Barrón, Javier Rosas, Noel Torres, Jesús Ojeda. Pero había una ausencia muy notable en la lista: ningún miembro de la familia Rivera.
Y cuando le preguntaron a Marisela por qué no estaban los Rivera, ella contestó con dureza. Cito sus palabras exactas, recogidas por el periódico El Debate de Culiacán y por múltiples medios en español. Dijo Marisela: el que Pedro Rivera diga que lo hizo cantante o que lo hizo artista me molesta, y me molesta mucho porque Chalino tenía sus propios méritos. Y agregó: nadie hace artistas, no hay una fábrica para hacer artistas. Entonces el hecho de que eso lo diga él o lo diga su familia me molesta al grado de que no los quiero cerca de mí. Esas palabras, dichas en vivo por una mujer que había callado durante 25 años, abrieron una herida que nunca se ha cerrado entre las dos familias más importantes del regional mexicano en Estados Unidos. ¿Qué estaba diciendo Marisela exactamente? Estaba diciendo dos cosas, una explícita y una implícita. La explícita es la que se ve en sus palabras: rechazo a que Pedro Rivera se atribuya el éxito de Chalino. Para Marisela, Chalino tenía su propia voz, su propia historia, su propio público. No necesitó que nadie lo hiciera artista. Era artista antes de pisar el garaje de Long Beach y se hubiera hecho famoso de cualquier manera. La implícita, la que está debajo de las palabras, es lo que verdaderamente quema. Marisela estaba diciendo: ustedes se hicieron ricos con la voz de mi esposo y se siguen presentando ante el mundo como si nos hubieran hecho un favor. Yo crié a mis hijos en Paramount con muy poco, mientras ustedes vendían los casetes de mi marido en todos los swap meets de California y construían un imperio familiar que llegó hasta los premios Grammy con su hija Jenny. No los quiero cerca. No los quiero en el homenaje. No los quiero respirando el mismo aire que mi familia. Esa es la Guerra Fría que separa a los Sánchez Félix de los Rivera desde 1992. Una guerra que no se ha peleado en los tribunales, porque Marisela no tiene los recursos económicos ni la documentación contractual necesaria para una demanda formal contra una familia que para entonces ya tenía décadas de éxito y un equipo de abogados americano. Una guerra que se ha peleado en silencio, en entrevistas, en ausencias, en homenajes a los que no van los unos cuando van los otros. Si tú has vivido esa situación, esa de tener la razón pero no tener los medios para hacer valer la razón, tú entiendes el coraje de Marisela. Es la rabia de la mujer que sabe lo que le hicieron y que no tiene a quién acudir para que le den justicia. Y mientras tú escuchas esto, quiero que pienses en una cosa. Estas historias no se cuentan en las biografías oficiales, no se cuentan en las películas de Hollywood que han hecho sobre Chalino, no se cuentan en las revistas de espectáculos que entrevistan a los Rivera y les permiten repetir la versión que a ellos les conviene. Estas historias se cuentan aquí, en canales como este. Por eso, si te interesa escuchar lo que la industria no quiere que se sepa, suscríbete. No te cuesta nada y ayuda a que más historias como la de Marisela lleguen a mujeres que las necesitan escuchar. Después de las palabras de Marisela en Primer Impacto, en 2017, la familia Rivera respondió. Pedro Rivera, en distintas entrevistas en los meses siguientes, defendió su papel en la carrera de Chalino. Dijo que él fue el primero en darle la oportunidad, que él fue quien le grabó cuando nadie quería grabarle, que él fue el que distribuyó sus casetes cuando ningún distribuidor formal los quería, y que sin él, Chalino se hubiera quedado cantando en cantinas de Long Beach sin nunca llegar al público amplio que llegó. Las dos versiones tienen algo de verdad. Sin Pedro Rivera, ¿hubiera llegado Chalino tan lejos tan rápido? Probablemente no. Sin Chalino, ¿hubiera tenido Cintas Acuario el éxito explosivo que tuvo a finales de los años 80 y principios de los 90? Probablemente tampoco. Se necesitaron mutuamente. El problema es que al final, cuando los dos ya no estaban en condiciones de pelear sus derechos, uno de los dos seguía vivo y el otro estaba en un canal de riego de Culiacán. Y los muertos no firman contratos, ni cobran regalías, ni demandan a nadie. Marisela, mientras tanto, estaba en Paramount con 2 niños y una casa que Chalino había comprado con el dinero de las primeras grabaciones. Esa casa fue lo único que le quedó como propiedad clara, indiscutible. El resto, las regalías futuras, los derechos sobre las grabaciones, la propiedad intelectual de las canciones, era una zona gris donde Cintas Acuario se movía con ventaja. ¿Cómo sobrevivió Marisela en esos años? Esa pregunta la respondió ella misma años después, cuando contó cómo fue el proceso de hacerse ciudadana americana en 2018. Sus palabras, recogidas por La Opinión, fueron estas.
Lo primero que te preguntan para hacerte ciudadana es, ¿cómo sobrevives en este país y en qué trabajas? También me pidieron tener mis impuestos en regla y comprobar la estadía en el país porque entraba y salía a causa de la enfermedad de mi madre. Lee bien entre líneas lo que está diciendo Marisela ahí. La oficina de inmigración le preguntó cómo sobrevivió tantos años en Estados Unidos sin trabajo formal. Porque oficialmente Marisela no tenía un empleo, no tenía una oficina, no tenía un negocio registrado. Sobrevivía, como ella misma ha repetido en entrevistas, de las regalías que le llegaban por la música de Chalino y de Adán. Pero las regalías que le llegaban de Chalino, durante años, fueron una zona oscura. Una cantidad que Cintas Acuario controlaba. Una cantidad que dependía de la voluntad y de los registros de Pedro Rivera. Una cantidad que Marisela nunca pudo verificar al detalle, porque no tenía los recursos para auditar a una disquera familiar que operaba con sus propios libros. Por eso ella crió a Adán y a Cynthia con menos de lo que merecían. Por eso vendió la casa de Paramount eventualmente, cuando los gastos se volvieron insostenibles, y se mudó a una casa más pequeña en otra zona de Los Ángeles. Por eso, cuando Adán empezó a cantar en los gimnasios escolares y en las quinceañeras a los 12 años, Marisela tuvo que volver a entrar en contacto con la misma industria que le había quitado a su esposo. Porque la única forma de que Adán siguiera los pasos de su papá era pasar otra vez por las disqueras, por los productores, por los managers y por la gente que hace dinero con la voz de los niños que cantan como sus padres muertos. En ese punto de la historia, Marisela tuvo que tomar una decisión muy difícil, una decisión que ninguna madre debería tener que tomar. Dejar que su hijo se metiera en la misma industria que mató a su padre, o prohibirle que cantara y matar el sueño del niño. Marisela tomó la decisión que tomó, y esa decisión la vamos a explorar en la cuarta revelación. Pero antes, tenemos que volver a la madrugada del 16 de mayo de 1992. Porque hay algo de esa noche que nadie aclaró nunca. Algo que la Policía Judicial de Sinaloa registró superficialmente y archivó. Algo que la familia Sánchez Félix no quiso o no pudo investigar. Algo que 34 años después sigue sin explicación oficial. ¿Qué pasó con los hermanos de Chalino esa noche? Aquí viene lo tercero que te prometí. Quizás tú tienes hermanos. Quizás hay uno con el que lo compartes todo, con el que creciste pegada, el que te cuidaba de niña y al que tú cuidabas cuando era tu turno. Quizás ese hermano es lo más importante que te queda del apellido de tu padre. Chalino tenía 7 hermanos, y 2 de ellos estaban con él esa noche en Culiacán. Espiridión, el que le decían el indio, y Francisco. Y Aide Mendoza, la muchacha que lo acompañaba esa noche, confirmó en entrevista que los 2 hermanos iban en las camionetas que escoltaban la Suburban. Cuando los hombres vestidos de policías judiciales pararon el convoy, según la versión que la familia ha repetido durante décadas, no solo se llevaron a Chalino. El operativo paró las 3 camionetas. Bajaron a la gente y la separaron. ¿Qué pasó después con Espiridión y Francisco? Hay 3 versiones distintas y ninguna se ha podido confirmar oficialmente. Versión 1. La oficial publicada en el debate de Culiacán los días siguientes al asesinato. Esta versión dijo que los hermanos también habían sido detenidos por los hombres, retenidos durante unas horas y soltados al amanecer. Según esta versión, los hermanos regresaron a casa de la familia y solo entonces se enteraron de que Chalino había aparecido muerto. Versión 2, repetida por gente cercana al asesinato y por algunas crónicas posteriores. Esta versión dice que los hermanos no fueron detenidos, que en realidad cuando los falsos judiciales le pidieron a Chalino que los acompañara, los hermanos se quedaron en la otra camioneta sin moverse, sin oponer resistencia, sin intentar defenderlo, y que después cuando se dieron cuenta de lo que había pasado, no fueron a denunciar inmediatamente, sino que se escondieron durante varias horas por miedo a que les pasara lo mismo. Versión 3, la más oscura, repetida en círculos pequeños y nunca publicada en medios oficiales. Esta versión dice algo terrible, que alguien del entorno cercano de Chalino sabía lo que iba a pasar esa noche, que alguien del convoy había recibido instrucciones de no oponerse, de no defender, de entregar a Chalino sin hacer ruido. Esta versión nunca fue confirmada oficialmente y la familia siempre la ha negado tajantemente.
pero ha circulado durante décadas en los círculos del regional mexicano, y por eso vale la pena nombrarla, aunque sea para señalar que es exactamente eso, una versión que circula sin pruebas y que la familia rechaza. Eso que te acabo de decir es una versión, no un hecho comprobado. La repito porque existe en la historia oral de la industria, no porque yo la suscriba, pero es importante que la sepas, porque explica por qué durante años hubo tensiones internas en la familia Sánchez Félix, y por qué no todos los hermanos de Chalino hablaron con la misma voz después de su muerte. Lo que sí está documentado es esto. Espiridión Sánchez Félix, el hermano apodado El Indio, murió años después en Sinaloa en circunstancias poco claras. No hay un expediente público amplio sobre su muerte. No hubo cobertura mediática significativa. Su nombre aparece en la memoria familiar como uno más de los hermanos, pero el detalle de cómo y cuándo murió ha sido mantenido en privado por la familia. Francisco Sánchez Félix, el otro hermano, sí ha dado entrevistas a lo largo de los años. Ha hablado de Chalino. Ha defendido la memoria de su hermano. Pero cuando le preguntan sobre la noche del 15 al 16 de mayo de 1992, sus respuestas han sido siempre las mismas. Estábamos ahí. No pudimos hacer nada. Eran demasiados. Iban armados. Es una respuesta que cierra la conversación y que, 34 años después, sigue siendo la única que la familia ofrece públicamente. La Policía Judicial de Sinaloa, por su parte, archivó el caso como homicidio sin esclarecer. Hubo señalamientos a Eduardo Gallegos, el atacante de Coachella, como posible autor intelectual, aunque Gallegos estaba en Estados Unidos cumpliendo proceso por el incidente del Salón Plaza Los Arcos y no tenía la capacidad operativa para ordenar un asesinato así desde la cárcel. Hubo señalamientos al cartel de Sinaloa, sin nombres concretos. Hubo señalamientos a familias específicas a las que Chalino les había compuesto corridos y que habían quedado descontentas con la versión cantada. Pero ningún señalamiento se tradujo en una detención. Ningún sospechoso fue procesado. Ningún juicio se llevó a cabo. Nunca se hizo justicia por la muerte de Chalino Sánchez. Ni en 1992, ni en 2002, ni en 2012, ni hoy. 34 años después del asesinato, el caso sigue oficialmente sin resolver. Marisela Vallejos lleva ese silencio cargado. En sus entrevistas posteriores ha dicho frases como esta, recogida por el periódico Tribuna: "Gracias a Dios la gente lo sigue queriendo y lo sigue apoyando mucho". Una frase corta, contenida, que no entra en el dolor profundo. Una frase de mujer mexicana de su generación, que aprendió a no decirlo todo en voz alta porque decirlo todo podía costar caro. Hay mujeres que lloran públicamente y hay mujeres que no. Hay mujeres que gritan y hay mujeres que guardan. Marisela Vallejos, como muchas mujeres de su generación, guarda. Y en ese guardar, año tras año, se le ha ido la salud, le ha salido blanco el pelo, le han salido arrugas que no eran de la edad sino del peso, de lo que tuvo que cargar ella sola. Pero el dolor de Marisela no terminó en 1992. Apenas estaba empezando. Antes de contarte lo que le pasó al hijo, quiero que entre tú y yo hagamos un pacto. Si estás llegando a este momento de la historia y me estás escuchando con atención, es porque tú tienes un corazón que sabe lo que pesa una historia así. Dale al botón rojo antes de seguir. Ayúdame a que esta historia le llegue a la siguiente mujer que la necesite oír, porque lo que viene ahora, lo que le pasó al hijo de Chalino una semana después de llenar el Kodak Theatre, es la parte más dolorosa de todo lo que te he contado hoy. Porque Adán, el niño de 8 años que esa mañana le había preguntado a su mamá ¿cuándo se despierta papá?, creció. Y al crecer, se parecía a Chalino más cada día. No solo en la cara, no solo en la mirada, también en la voz. Adán cantaba. Cantaba desde los 7 años. Y a los 10 ya había grabado su primer disco. Se llamaba Soy el hijo de Chalino. Fue lanzado en 1994, apenas 2 años después de la muerte de su padre. Lo lanzó precisamente Cintas Acuario. Pedro Rivera, la misma disquera de su papá. Marisela no estuvo de acuerdo con ese lanzamiento. Nunca lo estuvo del todo, pero Adán insistió. El niño quería ser como su papá, y Marisela, como muchas madres solas en esa situación, tuvo que elegir entre prohibirle el único sueño que tenía
o dejarlo entrar en un mundo que ya había matado a su padre. Eligió dejarlo, con condiciones, con cuidado, con la esperanza de que el tiempo había cambiado las cosas y que a su hijo no le iba a pasar lo mismo. Adán creció en California. A diferencia de su papá, que era sinaloense puro y duro, Adán era americano de nacimiento. Había nacido en Torrance, California, el 14 de abril de 1984. Hablaba inglés. Crecía con la cultura mexicana en su casa, pero también con la cultura californiana en la escuela. Le decían el compita. Y a diferencia de su papá, su estilo musical no era tan duro. Cantaba corridos, sí, pero también baladas románticas, también canciones más suaves, también temas que tu hija o tu nieta podían poner en una fiesta sin que se ofendiera a nadie. Adán fue, en muchos sentidos, lo que Chalino hubiera podido ser si la vida le hubiera dado más años. Un cantante de regional mexicano con éxito en Estados Unidos, con público joven, con futuro de cruzar al mainstream, con posibilidades reales de llegar a los Latin Grammy y a los escenarios más importantes de Hollywood. Y lo logró. A los 19 años lo logró. El 20 de marzo de 2004, Adán Sánchez se presentó en el Kodak Theater de Hollywood, el mismo teatro donde se entregan los premios Oscar, el templo del entretenimiento de Estados Unidos, y agotó las entradas. Fue el primer cantante de regional mexicano en agotar las entradas del Kodak Theater, y fue el artista más joven en lograrlo, 19 años. Esa noche Adán brilló. Marisela lo vio desde el público, y lloró, por orgullo, por dolor, porque Chalino debería haber estado ahí. Y porque por un momento, viendo a su hijo en el escenario, Marisela sintió que después de 12 años, por fin estaba pasando algo bueno. 7 días después, el 27 de marzo de 2004, Marisela enterró a Adán. Aquí viene lo cuarto que te prometí. Esa semana entre el Kodak Theater y la carretera de Sinaloa es la semana más cruel en la vida de Marisela Vallejos Félix. Una semana de 1992 en cámara lenta. Una semana donde la maldición del apellido Chalino Sánchez volvió a cobrar lo suyo. Adán salió de Los Ángeles después del concierto del Kodak para una pequeña gira promocional por México. La gira lo llevaba a Sinaloa, Nayarit y otros estados. Iba a presentar su nuevo disco. Marisela no quería que fuera. Le pidió que se quedara unos días más en California, que descansara, que disfrutara del éxito del Kodak. Pero Adán quería ir. Tenía compromisos, tenía contratos y sobre todo quería visitar la tumba de su papá en el Panteón Los Vasitos. Hay un detalle que no puedes dejar pasar aquí. El hijo de Chalino quería visitar la tumba de Chalino en el estado donde Chalino fue asesinado, una semana después del éxito más grande de su carrera. Un éxito que lo ponía en el mapa internacional y que, inevitablemente, renovaba el interés por el apellido Sánchez Félix en el regional mexicano. Adán viajaba acompañado por 3 personas en un Ford Crown Victoria modelo 1989. Iba su manager, una mujer llamada Lorena Vázquez, que había trabajado antes en Cintas Acuario con Pedro Rivera y que luego se había ido a manejar directamente la carrera de Adán. Iba el chofer, iba una amiga, y Adán iba dormido en el asiento de atrás, sin cinturón. Salieron de Durango con destino a Tuxpan, Nayarit. Iban por la carretera entre los municipios de El Rosario y Escuinapa, en el sur de Sinaloa, a unos 750 kilómetros al noroeste de la Ciudad de México. Eran cerca de las 3 de la tarde. Y entonces, según el reporte oficial de la autoridad sinaloense, una de las llantas del Ford Crown Victoria reventó. El chofer perdió el control. El vehículo volcó. Los 3 acompañantes de Adán sobrevivieron. Tuvieron heridas leves. Lorena Vázquez estuvo hospitalizada un mes en Mazatlán, pero sobrevivió. Adán, que iba dormido y sin cinturón, fue expulsado del vehículo. El golpe en la cabeza fue mortal. Murió en el lugar. Tenía 19 años. La policía sinaloense declaró que no hubo indicios de manipulación, que fue un accidente genuino, que la llanta reventó por desgaste. Pero hubo una ola inmediata de especulaciones.
¿Cómo era posible que en la misma industria, en el mismo estado, a la misma edad aproximada, el hijo de Chalino muriera de forma tan abrupta una semana después de su mayor éxito? La policía sinaloense insistió: accidente. Punto. El cuerpo de Adán fue llevado primero a una funeraria en Escuinapa, después a otra en Culiacán, y finalmente fue trasladado a Los Ángeles, California. En el aeropuerto de Los Ángeles, miles de fans esperaban su llegada. Una estación de radio local, KBUE, organizó una vigilia espontánea esa noche. Llegaron unas 6,000 personas. Tantas, que la policía de Los Ángeles tuvo que dispersar la concentración porque no había permiso. Adán Sánchez había muerto, y miles de jóvenes mexicano-americanos sintieron, en ese momento, que se acababa una posibilidad. La posibilidad de un hijo de Chalino que pudiera vivir lo que el padre no pudo. Marisela recibió el cuerpo de su hijo. Decidió que sus restos fueran cremados. Y las cenizas de Adán Chalino Sánchez se quedaron en una urna en la casa de su mamá, en Los Ángeles, donde están todavía hoy. Hay un solo lugar en este planeta donde están, bajo el mismo techo, los restos de dos hombres que se llamaron Chalino Sánchez. No es una tumba, no es un panteón, no es un mausoleo. Es una sala de una casa en Los Ángeles, California, donde una mujer de 61 años guarda las cenizas de su hijo y recuerda a su esposo enterrado en un panteón de Culiacán. Marisela Vallejos Félix vive ahí. Sigue dando alguna entrevista esporádica cuando hay aniversarios. Sigue defendiendo el legado de su esposo y de su hijo. Sigue diciendo que no quiere a los Rivera cerca. Y sigue viviendo principalmente de las regalías que llegan por la música de Chalino y de Adán. En 2018 se hizo ciudadana americana. El proceso lo describió ella misma como largo y difícil. Tuvo que comprobar 30 años de estadía en Estados Unidos, 30 años de impuestos, 30 años de presencia documentada en un país que para esa generación de migrantes mexicanos siempre fue un lugar prestado, un lugar donde se vive pero no se pertenece. Y aquí hay un detalle que no te puedo dejar pasar, amiga mía que me estás escuchando, porque quizás este es uno de los puntos más duramente emocionales de toda la historia. Si tú eres una mujer mexicana que vive en Estados Unidos, si llegaste ahí hace 30, 40, 50 años, si criaste a tus hijos en un país que no era el tuyo y que nunca terminó de serlo del todo, tú entiendes lo que Marisela tuvo que comprobar para ser ciudadana. Tú sabes lo que es tener que explicarle a un burócrata de inmigración por qué te quedaste tantos años. ¿Por qué no regresaste? ¿Por qué no tienes un trabajo tradicional con recibo de nómina? Marisela se quedó por los hijos. Se quedó por las cenizas de Adán. Se quedó porque si se iba, ¿quién iba a cuidar la urna? Antes de cerrar esta historia, déjame agradecerte algo. Si has llegado hasta aquí, si has escuchado toda la historia de Marisela y de Chalino y de Adán, es porque a ti te importan las verdades completas. Te importan las mujeres que cargan en silencio. Te importan los hijos que nunca terminan de crecer porque su mamá nunca termina de soltar el dolor. Por eso, si todavía no lo has hecho, suscríbete a este canal. No es solo un botón. Es una forma de decir que este tipo de historias merecen contarse. Y mientras más seamos los que las escuchamos, menos pueden silenciarlas los que prefieren la versión cómoda. Volvamos a la frase ancla. Volvamos a esa imagen con la que abrimos esta historia. Hay una mujer que enterró 2 veces el mismo nombre. La primera vez en 1992, cuando tenía 27 años, en el Panteón Los Vasitos de Culiacán, Sinaloa. La segunda vez en 2004, cuando tenía 39, en una funeraria de Los Ángeles, California. Esa mujer todavía vive. Esa mujer no ha cumplido los 70 años. Esa mujer escucha la voz de su esposo cuando alguien pone una canción en una radio del barrio. Y escucha la voz de su hijo cuando alguien pone "Soy el hijo de Chalino" en una camioneta estacionada en un semáforo. 2 voces. Las 2 cantando. Las 2 muertas. Y ella entre ellas, viva, sola, en una casa con una urna en una repisa. Marisela Vallejos Félix enterró a su esposo. Enterró a su hijo. Y nunca enterró el apellido, porque el apellido Sánchez Félix, con el apodo de Chalino, sigue generando millones de reproducciones cada mes en plataformas digitales. Sigue sonando en cada rancho de Sinaloa, en cada cantina de Tijuana, en cada swap meet de Paramount. Sigue ganando plata,
Sigue pagando casas, carros, estudios de grabación, recopilatorios póstumos y conciertos de homenaje. Pero esa plata, esa que genera el apellido, no llega toda a la mujer que más lo merece. Esa es la herencia que la industria del regional mexicano le dejó a Marisela. Una herencia de viuda. Una herencia de madre. Una herencia de mujer que en una entrevista en 2016 dijo a un periodista que la pregunta más difícil que le hicieron en la oficina de inmigración fue esta: ¿en qué trabaja usted, señora? Porque ¿cómo se le contesta a un funcionario público que el trabajo de toda tu vida ha sido sobrevivir al apellido de tu esposo y de tu hijo? ¿Qué pasó con todos los demás personajes de esta historia? Pedro Rivera sigue vivo. Tiene más de 80 años. Cintas Acuario sigue operando. El catálogo de Chalino sigue siendo una de las marcas más rentables del regional mexicano. Pedro Rivera continúa apareciendo en entrevistas y en redes sociales, reclamando su lugar histórico en la creación de la leyenda Chalino, lugar que la viuda sigue disputándole en silencio. Jenny Rivera, la hija de Pedro y la cantante más famosa de la familia Rivera, murió en un accidente de avión en Nuevo León, México, el 9 de diciembre de 2012, a los 43 años. Su muerte conmocionó a millones. Su nombre quedó marcado, también, por una industria que devora a sus protagonistas más brillantes. Y la familia Rivera, que se construyó cantando y produciendo regional mexicano, perdió a su estrella más grande de la misma forma simbólica en que los Sánchez Félix perdieron a las suyas, en un viaje, en territorio mexicano, en una muerte rápida que reescribió la mitología de la familia entera. Lupillo Rivera, el otro hijo cantante de Pedro, sigue activo. Eduardo Gallegos, el atacante de Coachella, pasó tiempo en prisión y después se perdió de la luz pública. Aide Mendoza, la muchacha que acompañó a Chalino la noche del Salón Bugambilias, vive todavía y ha dado entrevistas en años recientes en YouTube contando su versión. Lorena Vázquez, la manager de Adán que sobrevivió al accidente de 2004, dio entrevistas posteriores sobre lo que pasó esa tarde en la carretera de El Rosario. Espiridión y Francisco Sánchez Félix, los hermanos de Chalino, no han aclarado, en ninguna entrevista pública conocida, lo que pasó realmente la noche del 15 al 16 de mayo de 1992. El expediente policial sigue en archivo. El asesinato de Chalino sigue oficialmente sin esclarecer. Y el Salón Bugambilias, donde Chalino leyó su sentencia de muerte en pleno escenario, ya no es un salón. El edificio sigue ahí, en Culiacán, en la misma esquina. Pero ahora es un estacionamiento de un banco. Las paredes que escucharon Alma Enamorada en su última versión en vivo, esa noche del 15 de mayo, hoy escuchan motores de carros que entran y salen, gente que va a cobrar cheques, transacciones cotidianas. Algunos fanáticos de Chalino van todavía a tomarse fotos en el estacionamiento. Pero la gente que trabaja en el banco ya no sabe, en su mayoría, qué pasó ahí. Para ellos, es un estacionamiento más. Esa es la crueldad del tiempo. Un hombre leyó su propia muerte en un escenario. Un video lo registró. Ese video tiene millones de vistas, pero el lugar físico donde pasó todo, el Salón Bugambilias, es hoy un estacionamiento de banco donde nadie se detiene a pensarlo. Quiero cerrar regresando a la primera imagen de esta historia. 15 de mayo de 1992. El cantante con la camisa rosa y el sombrero blanco. El papel doblado en su mano. La cámara grabando. Y en ese momento, ese cantante de 31 años no sabe todavía dos cosas que tú ya sabes ahora. Lo primero que no sabe es que esa noche, en 6 horas, va a estar muerto. Pero lo segundo que no sabe, y esto es lo más doloroso, es que 12 años después, su hijo Adán, que en este momento tiene 8 años y está durmiendo en una casa de Paramount, California, va a morir también. En Sinaloa, en la misma industria, en una carretera no muy lejos del canal donde van a tirar el cuerpo de su papá esa misma madrugada. Y la mujer que se quedó esperando esa noche en Paramount, durmiendo con los 2 niños, sin saber que el teléfono iba a sonar al amanecer, esa mujer iba a tener que repetir el viaje 12 años después. Iba a tener que volar otra vez. Iba a tener que reconocer otro cuerpo. Iba a tener que enterrar otro apellido, Chalino Sánchez. Marisela Vallejos Félix enterró a su esposo en 1992. 12 años después enterró a su hijo. Los dos se llamaban Chalino Sánchez.
Y la misma industria que los mató a los dos sigue ganando plata con sus voces 34 años después, mientras ella vive de lo poco que le llega, en una casa de Los Ángeles, con una urna en una repisa, esperando la noche en que pueda reunirse con ellos. Esta historia, mi gente, es la que te quería contar hoy. La historia detrás de los casetes que sonaban en los carros de tus hermanos. La historia detrás del himno del regional mexicano. La historia detrás de un hombre que se hizo leyenda muriendo. Y de la mujer que pagó el precio en silencio. Si tú estás escuchando esto desde México, desde Estados Unidos, desde Colombia, desde Argentina, desde España, desde donde sea, quiero pedirte una cosa antes de cerrar. Déjame en los comentarios el primer recuerdo que tienes de Chalino Sánchez. El primer casete que escuchaste. La canción que tu hermano ponía en su carro. La fiesta donde lo escuchaste por primera vez. El recuerdo más antiguo que tengas. Porque cada uno de esos recuerdos es también parte de la herencia que Marisela cuida sola en su casa de Los Ángeles. Y si esta historia te conmovió, compártela con tu hermana, con tu prima, con tu comadre. Porque hay otras mujeres como Marisela en esta industria. Hay otras viudas, otras madres, otras mujeres que enterraron en silencio el apellido de los hombres que las dejaron. Y a todas ellas, esta historia también les pertenece. La próxima vez que en una bocina suene Alma enamorada,